¿Quieres saber qué son los prolapsos? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y voy a contarte qué es eso de los prolapsos, qué causas los producen, los síntomas y cuál es el tratamiento. Pues bien, ¿qué es un prolapso? Es un descenso en mayor o menor grado de uno o varios de los órganos de la cavidad pélvica. ¿Qué órganos tenemos en la cavidad pélvica? Bueno, pues la vejiga, el útero o el recto. Y este descenso va a ser hacia el exterior y puede salir, pues bien, a través de la vagina o bien a través del recto o del ano. ¿Qué prevalencia? Es decir, ¿cuántas veces aparece este prolapso? Pues bueno, aparece en torno a un 6 a un 50% de las mujeres con la edad, ¿vale? Conforme más edad vamos cumpliendo, más oportunidad, más prevalencia existe de cara a que el prolapso aparezca. ¿Qué tipos de prolapso tenemos? Bueno, pues tenemos, primero, prolapso de vejiga, que se llama cistocele. Prolapso de útero, que se llama histerocele. Prolapso de uretra, que se denomina uretrocele. Prolapso del recto, que es rectocele. O prolapso del intestino delgado, que sería un enterocele. ¿Vale? Y entonces, como podéis ver en la imagen, vemos que en cada una de esas fotos aparece un tipo de prolapso. Bueno, pues ¿cómo sería? Aquí veríamos un rectocele y un cistocele en el que el recto y la vagina descienden. Como veis eso en esa segunda foto, vemos que parte de la vejiga sobresale por la parte delantera de la vagina y parte del recto sobresale por la parte trasera de esa vagina, ¿vale? Por otro lado tendríamos el enterocele, que como decíamos es un prolapso del intestino delgado, ¿vale? Y está en la parte inferior de la imagen, ¿vale? Y ahí vemos que ese enterocele ese prolapso del intestino delgado sale a través de la vagina, también por la parte posterior. Y por otro lado tendríamos el prolapso de útero o de vagina, también, y de vagina, en el que el útero se sale por completo fuera de nuestra cavidad pélvica a través de la vagina. Vale, y cuando eso pasa, cuando aparece ese prolapso, puede ser un prolapso de grado 1 a grado 4, ¿vale? No siempre vamos a tener sintomatología cuando el prolapso aparece, ¿vale? Entonces vamos a ver qué qué grados tenemos de prolapso. Bueno, pues el grado 1 es en el que el prolapso, sea cual sea de los que hemos dicho, los órganos que descienden, van a aflorar hasta la mitad del conducto vaginal, ¿vale? Entonces el prolapso grado 1, como veis en la imagen, bajaría un poquito. En este sería un prolapso de útero, ¿vale? Es un prolapso de útero. Por otro lado tendríamos un histerocele. Por otro lado tendríamos un grado 2 en el que el prolapso va a aflorar hasta la zona del introito, es decir, cuando yo separo mis labios vaginales y me miro con el espejo, voy a ver ya ese bultito. En el grado 1 normalmente no tenemos síntomas y no solemos verlo, y cuando separo los labios en el grado 2 normalmente ya vemos que esa víscera está muy cercana a la entrada vaginal. Por otro lado, el grado 3, este prolapso va a sobrepasar la entrada vaginal, ¿vale? Ya no hace falta separar los labios para ver que el órgano ha descendido, porque ya lo vemos y nos puede molestar bastante con el roce de la ropa interior. Y un grado 4 es en el que la víscera, ¿vale?, se exterioriza por completo. La vejiga baja por completo o el útero baja por completo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los prolapsos grado 1 o grado 2 son reeducables con fisioterapia y con rehabilitación, pero los grado 3 o 4 normalmente necesitan de cirugía, ¿vale?, para reeducarse por completo, aunque tenemos otras medidas técnicas que pueden utilizarse para gestionar y para sobrellevar mejor la sintomatología del prolapso, del que ahora os cuento. Vale, ¿por qué se produce el prolapso? Bueno, pues se produce por una debilidad del tejido conectivo, básicamente, ¿vale? Y esta debilidad del tejido conectivo, ¿por qué puede aparecer? Bueno, pues puede aparecer por la menopausia, ¿vale?, por la paridad, por la edad, por histerectomías previas, por obesidad o por ciertos factores genéticos, ¿vale? Vamos a desglosar un poquito más, que esto os lo tengo puesto en inglés, ¿vale? Bueno, pues como decíamos, paridad, haber dado a luz, sobre todo si se ha sufrido un parto instrumental, ¿vale? La menopausia, pues por los cambios hormonales que se producen durante ella.
Otro tipo de alteraciones hormonales que puedan disminuir la producción de estrógenos. Enfermedades respiratorias, como puede ser la tos crónica, cuando tenemos una tos repetida o ciertas enfermedades respiratorias que producen una presión mantenida hacia mi suelo pélvico, puede generar también que mi prolapso se produzca. El estreñimiento, cuando vamos al baño, quizá el estreñimiento yo siempre digo que es el mayor enemigo del suelo pélvico, y es que si estamos estreñidas y cada vez que vamos al baño nos sentamos, nos tiramos 15-20 minutos haciendo fuerza, al final es como si estuviéramos pariendo, pero todos los días. Entonces, ese sobreesfuerzo va a hacer que mi tejido conectivo esté un poquito más débil y que mis vísceras tiendan a salir. Vale, ¿qué más puede afectar? El levantamiento o el transporte de peso, ¿vale? Lo mismo, todo esto al final está relacionado con un aumento de presión y una presión que desciende y que hace que mis vísceras bajen, ¿vale? A través de la cavidad pélvica. Realizar ciertos deportes de impacto, ¿vale? O hiperpresivos, lo mismo, ¿vale? Tener sobrepeso y luego ciertas condiciones genéticas que afecten a la fisiología de la musculatura y a los tejidos del suelo pélvico, ¿vale? Porque esas condiciones genéticas, como decíamos, van a hacer que la calidad del tejido conectivo pues no sea la óptima. Entonces, en resumen, sobre todo factores hiperpresivos, factores que aumenten mucho la presión a nivel de abdomen, ciertas condiciones genéticas, ¿vale? Y haber dado a luz y la menopausia son los factores que más vemos que son los causantes de ese prolapso. Vale, ¿qué síntomas va a tener una persona con prolapso? Bueno, pues lo primero, dolor en la zona baja de nuestro vientre, ¿vale? Sensación de pesadez o de presión también en la zona baja o incluso en la vulva, y que va a mejorar esta sensación de presión cuando pasamos de estar de pie a tumbarnos. Por otro lado, ¿qué más vamos a notar? Sensación de tener un bulto en los genitales, de una pelota, como un globo, es lo que más suelen describir las mujeres. Dolor en la zona baja, ¿vale? De nuestra espalda, como dolor en la zona sacra y lumbar. También aparecen a veces dificultad, insatisfacción, dolor o pérdidas de orina durante las relaciones sexuales, ¿vale? Podemos tener también molestias al caminar o al realizar actividad física, como decíamos, si es un grado 3 o grado 4 y sale a través del conducto vaginal o del conducto rectal, al final con el roce me va a resultar bastante molesto. Puede aparecer estreñimiento o náuseas o incluso molestias cada vez que vamos a defecar. Y por otro lado, aparecen ciertos trastornos urinarios. Esto normalmente está relacionado sobre todo con el cistocelio, con el prolapso de vejiga, ¿vale? ¿Y qué suele aparecer? Pues incontinencia urinaria, puede aparecer aumento de la frecuencia miccional, periodos de urgencia, es decir, tengo que hacer pis ya o ya, si no, no podría, imposibilidad para vaciar la vejiga completamente. Y en estos casos, muchas veces lo que suelen hacer las mujeres es ponerse a empujar para intentar vaciar del todo la vejiga, y lo que hacemos es todo lo contrario, es empeorar todavía más ese prolapso. ¿Qué tratamiento tenemos de cara a abordar el prolapso? Pues bueno, a nivel de fisioterapia, ¿qué vamos a hacer? Como primera línea de tratamiento es la fisioterapia según los últimos estudios, ¿vale? Es lo que más se recomienda. Y lo que vamos a hacer es trabajar con gimnasia abdominal hipopresiva, vamos a trabajar a nivel de la musculatura del suelo pélvico, vamos a reeducar, ¿vale? Vamos a trabajar también a nivel de la esfera abdominal, a nivel de la esfera lumbar, diafragmática, ¿vale? Todo el complejo abdomino-lumbo-diafragmático y pélvico tiene que estar en consonancia para que no se produzcan aumentos de presión hacia nuestra pelvis, hacia nuestro suelo pélvico, que produzcan que esa víscera descienda aún más, ¿vale? Y por otro lado, vamos a intentar, de cara también asociado siempre a los profesionales que tengamos en nuestro entorno, vamos a ayudaros con nutricionistas, con psicólogos, con gines, a que también hagáis, pues eso, como decíamos, cambios nutricionales, ciertas modificaciones también en los hábitos de vida, ¿vale? Como habíamos dicho antes, el hacer presiones mantenidas nos va a empeorar, entonces tenemos que reeducar todos estos hábitos, ¿vale? Y vamos a también de cara, por ejemplo, a nivel médico, con los gines, normalmente son ellos los que van a abordar esta esfera, que va a ser pues la esfera de cirugía, ¿vale? O ciertos tratamientos hormonales.
Esto que os he puesto aquí son los pesarios, ¿vale? Que se pueden utilizar para intentar mantener la víscera en su sitio. Esto normalmente os lo pone el gine, os lo pone la matrona o el fisio suelo pélvico y nos ayuda a que los síntomas que tenemos de cara al prolapso, pues que se vean disminuidos, ¿vale? Y algunos de los pesarios incluso nos permiten seguir manteniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de dificultad, relaciones sexuales coitales, ¿vale? Así que espero haberte ayudado, espero haberte aclarado qué es esto del prolapso. Si tienes alguna duda, te invito a que lo dejes o en redes sociales o en comentarios. Si quieres más vídeos de estos, por supuesto, también coméntanos abajo y suscríbete al canal. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.